Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación en salud mental en tiempos de COVID para personal de salud del Hospital General 450. Damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Roberto Cárdenas Arriola, director de Normatividad y Salud Mental del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Doctor Arriola, doctor Cárdenas, sea usted bienvenido. Gracias, Pablo. Buen día. Adelante, doctor, con su presentación. Le damos la bienvenida y un agradecimiento por compartir con el día de hoy con nosotros. Muy bien, gracias, Pablo. Pues buenos días a todos los que se conectaron el día de hoy. Bien, pues vamos a hablar el día de hoy en esta sesión algunos conceptos importantes que creo que todo personal de salud es importante que conozcamos. Evidentemente a estas alturas de este problema, pues han surgido muchas situaciones complejas. Nos queda claro a todo el personal de salud que la mayoría de los países no estábamos preparados para lidiar con algo de esta magnitud. Y no solo eso, muchos de los problemas que ya aquejaban a diferentes países como el nuestro, problemas en la atención en salud, por servicios de salud rebasados, por falta de infraestructura, de recursos humanos, de recursos financieros, pues evidentemente no pueden dejar de salir a relucir en este tiempo, ¿no? Pero esta sesión tiene otra orientación y durante este tiempo voy a tratar de explicarles por qué pueden ser tan trascendentes estos aspectos de la salud mental y sobre todo qué podemos hacer como trabajadores de la salud por nosotros mismos. Bien, pues nos queda claro que las sociedades han tenido una transformación muy importante pues en el último siglo, el siglo pasado, cambios como las migraciones, la explotación de la naturaleza, los desastres naturales, fenómenos complejos y graves como el calentamiento global, pues tienen un impacto muy importante en las sociedades. Una gran cantidad de agentes bacterianos, virales, que probablemente han estado confinados por cuestiones geográficas, biológicas, pues ante estos cambios globales han surgido o hemos ido descubriendo poco a poco algunos nuevos agentes que ahí están o ahí habían estado en estados latentes por tal vez miles de años. Eso es difícil de saberlo, ya nos los irán explicando los especialistas investigadores en estas áreas. Pero lo que es una realidad es que un fenómeno como el que está pasando, sin ninguna intención de ser pesimista, pues es algo que vamos a seguir viviendo, dada los cambios que estamos teniendo en los últimos años sobre la población. Además de esto, la migración, este mundo globalizado que permite la comunicación rápida entre diferentes regiones del mundo, pues exacerba este tipo de problemas, dado que la limitación geográfica cada vez es menor, por lo menos en la mayoría de los países del mundo. Nos comenta un exdirector de la Organización Mundial de la Salud que mientras la población sobre la Tierra aumenta exponencialmente, también van a aumentar las perspectivas de nuevas sorpresas de este mundo microbiano o mundo viral. Los nuevos virus se propagan rápidamente porque nadie tiene inmunidad significativa contra estas nuevas cepas y las enfermedades que causan pueden ser, desafortunadamente, en algunos casos graves.
las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud han urgido a los países de nuestra región, que es la región de las Américas, y en realidad a todas las regiones del mundo, a que se preparen para la posible emergencia frente a una nueva cepa de virus que son capaces de crear una pandemia. Se ha instado a que se elaboren planes de contingencia de acuerdo con las realidades y limitaciones, ¿sí? Disponibilidad de recursos humanos, financieras, trabajar sobre todo en la creación de vacunas adecuadas como método esencial de prevención y a la par de fármacos antivirales, ¿sí? Y algo que tiene mucha trascendencia en estos últimos años, pues por supuesto que haya un acceso equitativo a estos recursos. No tomar en serio las amenazas y no prepararse apropiadamente va a tener consecuencias catastróficas. Les estoy leyendo ahorita en estas primeras diapositivas algún extracto del discurso que hizo en aquel entonces el director de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en Suiza, el doctor Li Chong-wong, en la reunión 46 del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en el 2005. En el 2005, es decir, esto que estamos viviendo, como suele pasar, los científicos ya lo habían previsto desde hace mucho tiempo. Y pues creo que les quedará muy claro que no se suelen seguir las recomendaciones emitidas por las áreas de investigación a nivel mundial. Estamos hablando de 15 años en los que se nos avisó de lo que estaba pasando, de lo que podía pasar a nivel mundial si no se atendían este tipo de problemas, pero pues desafortunadamente las limitaciones son muchas y las prioridades en los países han sido otras y evidentemente hay otros problemas que aquejan a las naciones que se consideró que podrían tener una mayor prioridad. Sin embargo, con el impacto que estamos teniendo actualmente a nivel económico, a nivel social, a nivel de nuestra salud mental, ¿sí? Todavía lo que viene más adelante, creo que no haber escuchado estas recomendaciones, pues desafortunadamente estamos observando las observaciones agudas del doctor Li Chong-wong. Pero bueno, pues actualmente pues ya para ninguno de ustedes estas imágenes pueden ser raras, ¿sí? Recientemente inició el contagio por este agente viral, el COVID, del que ya no me voy a tener a dar grandes explicaciones. Sin embargo, quiero que recordemos que lo primero que la mayoría escuchamos es que no existe una cura para esta enfermedad. Y después se nos dice que debemos aislarnos, debemos de estar en cuarentena y que debemos practicar un distanciamiento social. Sí, eso puede tener bastante lógica, son medidas esenciales para prevenir una mayor diseminación del contagio. Lo que muchos no han dimensionado y tristemente algunos siguen sin dimensionar es qué impacto tiene las reacciones psicológicas, el impacto emocional, el impacto en nuestro comportamiento de este tipo de noticias. Alguien que no tenga los conceptos esenciales, que no conozca cuáles son las características de lo que determina en general cómo nos podemos comportar ante una situación tan grave como esta, pues definitivamente no va a poder establecer las medidas más eficientes para el control de este tipo de problemas. Así que creo que no recuerdo en ningún otro tiempo, ¿sí? La última pandemia que podemos recordar fue también por otro virus respiratorio. Y sin embargo, en aquel tiempo los temas de salud mental no habían todavía cobrado la trascendencia que vemos ahora. Prácticamente no hay ningún país
ninguna asociación médica, sea o no de salud mental, en la que se estén llevando sesiones académicas como estas que estamos teniendo, ¿sí? Incluso congresos virtuales, mesas de trabajo, mesas de análisis donde se discuta qué papel está teniendo los temas de salud mental en el control de este tipo de problemas. Bueno, pues esta es solamente una imagen del virus. Seguramente todos ya lo tenemos muy en cuenta. El COVID es un agente viral que tiene pues características muy interesantes, pero el mensaje principal pues sería que hemos convivido con virus prácticamente desde la historia de la humanidad y los mecanismos inmunológicos complejos que se van desarrollando paulatinamente nos van a dar una mayor protección contra estos agentes, ¿sí? Los virus mutan, pero también nuestro sistema inmune tiene la capacidad de adaptarse a través del sistema, de esta inmunidad adaptativa del que hablan los inmunólogos. Bien, pues les comentaba, es entonces comprensible que en la fase aguda de un brote, los sistemas de salud van a priorizar pues, las pruebas diagnósticas, el atender a los pacientes que se encuentran en una situación crítica y, por supuesto, con el objetivo de reducir la transmisión de la enfermedad. Y la pregunta que yo les hago, y creo que a todos los que trabajamos en salud, ¿sí? Nos ha quedado claro el otro papel fundamental. ¿Y qué pasa con nuestras emociones? Bien, pues antes de entrar al tema propiamente, sí quisiera dejar algunos conceptos básicos. La mayoría conocemos la definición de la Organización Mundial de la Salud de salud, ¿sí? No sé si todavía, por ahí cuando a mí me tocó estudiar en la primaria, ya hace algunos años, todavía era algo que nos pedían que nos aprendiéramos y que revisáramos, pero pocos conocemos esta definición de salud mental. Les voy a leer la definición que viene en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos habla de que es un estado de bienestar, ¿sí? Es decir, puede ser un concepto subjetivo, pero creo que cualquiera de nosotros, si nos hacen esta pregunta, en general podremos entender a qué se refiere. En la cual un individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿sí? Aquí la dividí por cuestiones didácticas, evidentemente esta definición no está así fragmentada. Es una persona que puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Lo único que quiero resaltar particularmente de esta definición es que afrontar las tensiones normales de la vida, es decir, dentro de la definición de salud mental, damos por hecho que los seres humanos tenemos que lidiar y afrontar con diferentes tensiones de menor o de mayor magnitud. Y cada vez nos resulta más difícil hablar de lo que pudiéramos considerar normalidad, ¿sí? Que es afrontar una tensión normal de la vida. Pues en este caso, en esta situación tan grave, decir qué es normal y qué es anormal sería algo que tuviéramos que analizar con mucho detalle, pero en general lo que quiero resaltar es que damos por un hecho que los seres humanos afrontamos diferentes niveles de estresores. Una disculpa, muchas de las diapositivas están en inglés, no todos los textos están traducidos al español. Y bueno, este es un modelo, pero voy a ir explicando cada una de esas diapositivas. Este es el modelo biopsicosocial de la salud, ¿no? Particularmente de la salud mental. Y como podemos ver, la salud mental tiene diferentes componentes fundamentales. Tenemos un aspecto biológico, tenemos un aspecto social y tenemos un aspecto psicológico. Estas diferentes dimensiones de la salud la hacen en realidad un concepto complejo, ¿sí? Que está compuesto por diferentes áreas que van a interactuar entre sí para favorecer o para predisponernos a diferentes problemas de salud. Dentro de las áreas biológicas está constituida evidentemente nuestra salud física en general. Una persona que tiene una salud previa pues adecuada va a estar en mejores condiciones de afrontar diferentes problemas en otras áreas, ¿sí? Por supuesto, nuestra salud biológica está determinada
por vulnerabilidades genéticas, por problemas como la discapacidad, ¿sí? Puede ser determinada por las interacciones que va a haber con la biología y el medio ambiente. Así tenemos entonces que el siguiente componente es el aspecto social, donde nuestras circunstancias de la sociedad en la que vivimos, en este caso si es una sociedad con desarrollo, donde hay el número adecuado de servicios de salud, si son eficientes, si están disponibles para amplios sectores de la población, cómo son las características de la paz social, de la sociedad en la que vivo, si hay armonía, si hay cohesión social, si hay interacción social, si la gente tiene acceso a servicios de empleo, hay una economía saludable, etcétera. Son factores que también son un componente importante de la salud mental. Y por supuesto, los aspectos psicológicos, es decir, lo que tiene que ver con características también que están relacionadas a los genes, pero también algunos elementos que van a determinar mis características psicológicas a través de la crianza. Es decir, cómo voy a afrontar las diferentes situaciones, ¿sí? Con las que voy a estar lidiando a lo largo de mi vida. Y aquí tenemos los mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Que son el conjunto de reacciones psicológicas, comportamentales, ¿sí? Emocionales, que vamos a tener como seres humanos ante diferentes situaciones, ¿sí? Nuestras habilidades sociales, nuestro grado de autoestima. Es una parte fundamental si queremos comprender qué constituye la salud mental y cómo nos vamos a desenvolver ante ciertos problemas. Por supuesto, las relaciones con mi familia, las experiencias de trauma social o de trauma psicológico están determinando estos aspectos. Entonces, como pueden ver, la salud mental es un elemento complejo, ¿sí? Aunque una persona pudiera tener características biológicas adecuadas, aun cuando una persona pueda tener características psicológicas sanas, mecanismos de afrontamiento que sean eficaces, una persona que puede estar en situaciones sociales muy adversas, ¿sí? Donde hay crisis sociales, donde hay crisis en salud, donde hay crisis de los sistemas económicos, puede ver afectada su salud mental. Y con esto no dice mapa de la patología mental, estoy hablando de lo que constituye nuestra salud. Y la mayoría de las personas, quiero que les quede claro, que podríamos tener alteración o en algún grado, ¿sí? Sin necesariamente llegar a una enfermedad, derivado de todos estos factores. Entonces, hay que comprender que el cuidado de nuestra salud mental va a depender de muchos elementos, algunos personales, pero algunos que están determinados por cómo están llevando un grupo de situaciones importantes a nivel de sistemas de salud pública, es decir, lo que tiene que ver con el manejo de las naciones. Bien, pues les comentaba, la ansiedad entonces es un complejo mecanismo adaptativo, en realidad es un sistema de alarma biológico que tiene como objetivo favorecer que nos podamos adaptar y sobrevivir. Esta ansiedad entonces es una respuesta normal y sana, ¿sí? Y es un complejo mecanismo que se ha ido desarrollando a través de la historia de la evolución. Les voy a poner algunos ejemplos muy básicos, muy sencillos. Tenemos un niño, por ejemplo, que inicia su etapa escolar, pues en los primeros años, mejor dicho, los primeros días, ¿sí? En los que el niño acude por primera vez a la escuela, probablemente va a tener miedo, ansiedad, va a querer estar cercano a las figuras que le brindan soporte, apoyo, pero bueno, si ese niño tiene características psicológicas saludables, si tiene un apoyo familiar, si el ambiente social es favorecedor, es receptivo, pues ese niño va a lograr una adaptación en un poco tiempo, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de un residente que le dice a su jefe de servicio que va a tener un examen de un día para otro, pues la respuesta obviamente va a ser de estrés, de preocupación, pero los mecanismos adaptativos va a ser, por ejemplo, pues ponerse a estudiar lo que sea posible, ¿sí? El caso de una respuesta que no sea favorecedora de la adaptación sería la gente que dice que me bloqueé, que estudié mucho, pero no pude contestar nada. Entonces, lo que quiero que quede claro entonces es que todos los seres humanos tenemos niveles diversos de estrés y lo que determina las diferencias no es la presencia o no de ese estrés, ¿sí? Todas las personas lo tenemos. Aquí la diferencia va a ser en cómo vamos a lidiar o cómo vamos a enfrentar esas diferentes situaciones que nos causan este malestar.
un ejemplo que ustedes han vivido, por ejemplo, de un estrés adaptativo versus uno que no lo es el caso, por ejemplo, de una mujer que durante la ducha se revisa y encuentra una bolita, ¿sí? Se preocupa y va con su médico de atención primaria, le explica lo que pasa, ¿sí? Y le dice que efectivamente tiene preocupación dado algunos factores de riesgo de que pudiera tratarse de otra situación, por lo que recomienda estudios y una interconsulta a otro servicio más especializado. La persona, en este caso del ejemplo, lo que hace es llenarse de mucha ansiedad y de preocupación, decide no acudir al servicio de salud, ¿sí? Empieza a fumar por la preocupación de que pudiera ser algo grave, y en ese caso, pues podemos tener un ejemplo claro de lo que puede ser una ansiedad no adaptativa, ¿no? Esta es una pequeña viñeta de un caso clínico real que me tocó ver. Es una persona que pospuso más o menos 3 años la atención a una probable lesión, sí, maligna. Empezó a acudir a consulta y pues después de, afortunadamente, de dar tratamiento a un problema de ansiedad, de un trabajo con psicoterapia, pues en periodo de 1 o 2 meses es que continúa su protocolo de estudio, ¿no? Pero esta persona, como pueden ver, se pudo haber perdido tiempo muy valioso, y es un ejemplo de cómo la ansiedad puede tener un componente que nos puede llevar a la adaptación y a ponernos en riesgo. Mucha gente tiene un estigma respecto a si los psiquiatras solemos estar calificando o evaluando cada conducta como normal o anormal, pues nada más alejado de la realidad. Yo lo que les puedo comentar que en realidad tenemos mucho cuidado de cuando evaluamos un paciente, por ejemplo, no se encuentre pasando por una crisis personal, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, una persona que acaba de perder su empleo, una persona que cursa con problemas severos de pareja o está pasando por una separación, una persona que tiene una enfermedad grave, en este caso puede ser una persona que está diagnosticada o da positivo a la prueba de COVID, aun cuando no tenga sintomatología respiratoria severa, o el caso de una persona que por una tragedia natural pierde su patrimonio, sus bienes. En ese caso, los especialistas tratamos de ser muy cautos, ¿sí? Dar seguimiento a veces de forma cercana, sin necesariamente hacer un diagnóstico, ni mucho menos brindar un tratamiento, dado que son experiencias humanas en las que nosotros sabemos que los seres humanos, a pesar de que pueden generar dolor, pueden generar tristeza, pueden generar muchos síntomas que son parecidos a algunos problemas de salud emocional, en realidad son reacciones normales o esperadas, ¿sí? Ante ciertas situaciones. Por supuesto que nosotros también podemos distinguir en cuáles de esas reacciones ya no están en estas características de adaptación, incluso podrían poner a una persona en mayor riesgo. Pues bueno, para poder nosotros entonces hablar de qué pudiera ser una ansiedad que ya no es adaptativa, pues evidentemente los especialistas tenemos que conocer cuáles son los diferentes y tipos de miedos que los que presentamos los seres humanos, a qué edades se presentan, ¿sí? Por ejemplo, esta es una tabla en la que se nos habla de los miedos normativos desde la niñez hasta la adolescencia. En esta línea vamos a ver por edades a lo largo del desarrollo qué miedos son frecuentes, y aquí vamos a ver estas características, ¿no? Por ejemplo, el miedo a los extraños, ¿sí? O la timidez ante extraños. El miedo a la separación son experiencias frecuentes entre los 0 y los 3 años. De los 3 a los 6 años se va a desarrollar el miedo a la muerte de las personas significativas, ¿sí? Se desarrolla el miedo a fenómenos naturales como truenos, relámpagos, fuego, oscuridad, etcétera. Empiezan las pesadillas, ¿no? Criaturas imaginarias. Y a partir de los 6 años, ¿sí? Empieza, por ejemplo, el miedo a los gérmenes. Esto tiene trascendencia en este tiempo de salud mental, en donde se nos hacen muchas sugerencias, a veces por gente no especializada, de que platiquemos con nuestros hijos y les demos detalles, etcétera. Pues bueno, realmente antes de los 6 años no significa que no tenga sentido hacerlo, ¿no? Pero en realidad el niño no ha desarrollado por característica neurobiológica ese tipo de preocupaciones. A esa edad el niño necesita, en resumen, papás tranquilos, papás sanos,
porque el niño requiere el soporte de esas figuras para poder encontrarse en mejores condiciones psicológicas y no detalles sobre lo que puede ser la infección por el coronavirus. Se desarrolla obviamente la ansiedad escolar, ¿sí? La ansiedad de desempeño, ¿sí? Y posteriormente algunos de los miedos en realidad que se van a mantener a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? La evaluación negativa de nuestros pares, ¿sí? Y el miedo a que nos evalúen negativamente. Por supuesto, a través de diferentes procesos de maduración psicológica, esos miedos se van convirtiendo cada vez más en aspectos más adaptativos. Pues bueno, en resumen, el sistema nervioso que tenemos no viene desprevenido para afrontar estas situaciones. El sistema nervioso es neuroplástico, es decir, tiene la capacidad de adaptarse ante ciertas situaciones a través de sinaptogénesis, es decir, la comunicación entre diferentes grupos neuronales. Y bueno, un hito que de los últimos años, muchos de los que estudiamos medicina crecimos con prácticamente el dogma de que las neuronas eran incapaces de reproducirse. Bueno, a través de algunas investigaciones muy interesantes se pudo comprobar que no es así. Es cierto que no en la sustancia gris y no en la mayor parte del cerebro, pero hay regiones muy particulares del cerebro donde sí puede haber neurogénesis. Algo que nos interesa mucho es que particularmente estas regiones tienen que ver con temas de memoria, ¿sí? Temas que tienen mucha relación con las experiencias de trauma, incluso en esta región del giro dentado del hipocampo particularmente, hemos encontrado como una persona que tiene una recuperación apropiada de un cuadro severo de ansiedad o depresión se manifiesta también por mayor conectividad neuronal y la producción de nuevas neuronas en esas áreas, ¿no? Son estudios muy interesantes que cada vez nos hablan más de la complejidad neurobiológica de estos problemas de salud mental y no solamente como teorías psicológicas que predominaron en el siglo pasado. Pues esta imagen, pues yo creo que la mayoría nos evocaría aspectos positivos, ¿sí? Tenemos una mamá que parece que está relajada, disfrutando, escuchando música y escuchando música con su bebé, ¿verdad? Ahí ven que ella tiene los audífonos y está conectado lo que le está poniendo a este bebito que van a hacer. Pues creo que esa relación de tranquilidad, ¿sí? Esa sensación de bienestar, pues no solamente va a tener una traducción psicológica, sino que seguramente va a haber cambios importantes en los sistemas de conducción neuronal, de desarrollo neuropsicológico, ¿sí? Y pues tal vez entonces no nos extrañe más adelante que ese bebito suela relacionar, por ejemplo, la música con experiencias positivas de bienestar, ¿sí? Cuando en una persona predominan estas experiencias positivas, ¿sí? Seguramente va a haber una mayor capacidad de disfrute, de sensaciones de bienestar. Aquí tenemos el caso de esta hipotética pequeña que ya creció y se encuentra estudiando, y a pesar de que alguien pudiera pensar que el estudio son situaciones de estrés, pues también pueden ser situaciones de reto, de bienestar, ¿sí? De sensación de bienestar al lograr diferentes aspectos, ¿no? Así que sin hacer ninguna situación idealizada, les expresaba que todos tenemos experiencias de estrés a lo largo de nuestra vida, pero en general estas experiencias positivas, ¿sí? De crianza, ¿sí? Alejadas de la violencia, del malestar, de estados continuos de ansiedad, pueden predisponer a una persona que mantenga esos estados adecuados, ¿no? A capacidad de socializar, de sentirse bien en compañía de otros seres humanos, ¿sí? Y de establecer empatía, ¿sí? Es decir, reconocer las emociones del otro y no solo reconocerlas, sino darles valor, ¿sí? Pero bueno, podríamos tener historias muy distintas, ¿no? Hay gente que desafortunadamente no creció con la diapositiva pasada, probablemente puede ser un embarazo adolescente, de un producto no deseado ni esperado, en la que posteriormente se van a agregar otras situaciones de adversidad, ¿sí? Dado algo que vemos con frecuencia, esa gente que tuvo estos embarazos en condiciones de no desearlo, con situaciones económicas, con historias de violencia previas, pues bueno, va a haber conflicto, va a haber estrés, va a haber malestar, va a haber tristeza, va a haber preocupación constantes. En resumen, la diferencia es que aunque en la otra diapositiva
los periodos de estrés estaban presentes en algunos momentos particulares, la característica de esta diapositiva es que hablamos de estrés crónico. Y hoy por hoy, si hay algún avance significativo, importantísimo en áreas de neurociencias, es que el estrés crónico puede modificar nuestro cerebro y ese estrés crónico nos va a dejar vulnerables a diferentes problemas de salud emocional más adelante. Las últimas investigaciones nos dicen que las alteraciones en la estructura o función cerebral en realidad son el resultado de experiencias ambientales, ¿sí? Como puede ser el trauma, el abuso, la negligencia en la infancia y obviamente de la predisposición genética subyacente. Así que el estrés crónico puede causarnos alteraciones neuroendocrinas, alteraciones a nivel de cómo se comunica nuestro cerebro, y en años más recientes hemos encontrado a través de diferentes estudios de imagen y estudios funcionales cómo también se dan cambios anatómicos en diferentes estructuras, ¿no? Yo les voy a poner solamente dos ejemplos muy sencillos, ¿sí? Por ejemplo, el cortisol es una hormona que producimos ante el estrés, ¿sí? Imagínense que vamos por la calle y nos sale un perro, un Rottweiler y nos empieza a ladrar, ¿sí? Evidentemente vamos a tener una reacción de ansiedad normal que nos va a preparar para dos cosas, dicen los biólogos de la evolución, hit or run, corre o pega, esto no hay que tomarlo literalmente, son respuestas que están grabadas en nuestra evolución, ¿sí? En la que una persona va a evaluar la situación que lo estresa y va a poder evaluar si decide afrontarla directamente o busca alejarse de esa situación que le causa estresor. Esa sería una respuesta esperada, adaptativa, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, en que dice me quedé paralizado y no me pude mover. Bueno, pues esta ya nos habla de otras características. Pero bien, en esta diapositiva lo que les muestro es una persona sana, por ejemplo, cómo produce sus niveles de cortisol. Este tiene un patrón circadiano, es decir, tiene una variación a lo largo de 24 horas, en lo que a las 8 de la mañana se da el pico máximo, va disminuyendo conforme va pasando la tarde, ¿sí? En la medianoche tenemos el punto más bajo y a partir de las 4 de la mañana empieza a aumentar progresivamente. Este es el color negro, tenemos una persona control o una persona sana. Vean como una persona con depresión, aunque también pasa con una persona con problemas de ansiedad, cómo sus niveles de cortisol están elevados de manera crónica. Es decir, esa persona ya no tenía un funcionamiento neuroendocrino normal, ¿sí? Al de otras personas. Y esas alteraciones en su funcionamiento no aparecieron en un día, fueron cambios que se fueron dando con el tiempo como consecuencia, les comentaba en la diapositiva pasada, de una predisposición genética o de situaciones adversas durante los periodos de crianza, en los que los niveles de estrés estuvieron elevados de forma crónica. Evidentemente vean cómo aunque sigue el patrón circadiano, los niveles son muy altos y por supuesto el cortisol es una hormona que si se mantiene también con niveles elevados de forma crónica, puede tener diferentes efectos en muchas áreas del organismo, particularmente a nivel del sistema nervioso central, se puede considerar en cierto grado neurotóxica porque va a alterar el funcionamiento de diferentes sistemas de conducción cerebral que están relacionados con aspectos neurohormonales. Otro ejemplo que les quiero poner algo muy sencillo, tenemos el caso de una persona que está hablando en público, nuevamente con el color negro, es una persona control, es decir, que no cursa con problemas de ansiedad, y al hablar en público lo que hicieron en este experimento es estarle midiendo sus niveles de cortisol cada uno de los días que exponía. Como pueden ver, en el día 1 la persona aumenta sus niveles de ansiedad de forma importante, lo cual se refleja en un aumento de los niveles de cortisol en plasma. Sin embargo, algo interesante es que pues, es algo que creo que la mayoría esperaríamos. Conforme lo va haciendo, a lo largo de los días, esta persona que expone se siente más tranquila, más confiada de sus capacidades, ¿sí? Y empieza a disminuir progresivamente estos niveles de ansiedad y esta respuesta que se traduce con menores niveles de cortisol. Pero en una persona que cuenta con un problema de ansiedad, ¿sí? Estos le llaman en este experimento alto respondedor, ¿no? En color azul, vean cómo el primer día tiene una respuesta elevadísima de estrés que se manifiesta con elevación de cortisol
y cómo a lo largo de los días, lejos de tener una mejoría, sigue aumentando de manera muy importante. Y aquí es donde podemos refutar muchas de estas psicologías light, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Esta cuestión de optimista, estos libros de superación personal en los que se considera que a través de frases motivacionales una persona va a tener un cambio positivo en su salud mental, cuando esto en realidad tiene una base neurobiológica. Podemos ver cómo estos niveles de estrés en estas personas, por más que alguien le diga tranquilízate, mira, lo has hecho muy bien, conoces del tema, esto no tiene ningún significado a nivel psicológico. La persona está determinada por cambios que no se dieron en ese momento y que la predisponen a tener respuestas elevadas de ansiedad con una consiguiente traducción, en este caso neurohormonal. Por lo tanto, identificar esas personas puede ser fundamental. Tal vez con este pequeño ejemplo pone a identificar por qué algunas personas son susceptibles de entrar en periodos de pánico, que es una ansiedad llevada a un extremo, ¿sí? En el que la persona ya no puede pensar de forma racional, ¿no? Recuerden la gente que salió ahí a comprar el papel, a comprar víveres, la gente que ha salido a comprar cloroquina, ahora han salido a comprar dexametasona, ¿verdad? Por esta información irresponsable de los medios de comunicación. Quiero que entiendan que estas personas no están sujetas propiamente a su voluntad, en realidad están determinadas o predeterminadas en cierto grado, por supuesto, neurobiológicamente, porque ya comenté que en la salud mental hay otros aspectos involucrados, pero que el reconocer esto y tener en cuenta medidas de prevención en las que se conozca estas reacciones de los seres humanos puede ser importante para realmente hacer una prevención más eficaz. Esta es una tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Un estudio más sofisticado en el que podemos evaluar cómo funciona el cerebro en tiempo real. Esta es una persona que está viva y podemos ver, por ejemplo, algunas áreas que tienen que ver con la regulación de cómo interpretamos el mundo, ¿sí? Las personas que son altamente respondedores, ¿sí? Suelen ser personas que interpretan el mundo como más peligroso, más hostil, y por supuesto esto los puede predisponer a estados de ansiedad severos. Una persona que no cursa con estos problemas, esa región no se encuentra con una actividad importante. Entonces, estos son realmente lo que constituye la base de la psiquiatría hoy en día, que son las neurociencias, y no las teorías psicológicas. Creo que entender cómo funciona el cerebro, ¿sí? Es lo que puede ir estableciendo las bases para intervenciones más eficaces. ¿Por qué puede entender un ejemplo, por ejemplo, estos niveles de cortisol crónicos en los seres humanos? Pues bueno, el cortisol no solamente tiene un impacto muy importante a nivel del sistema nervioso central. El cortisol, por ejemplo, se relaciona con resistencia a la insulina. Por lo tanto, una persona que tiene estrés crónico puede ser una persona con mayor riesgo de desarrollar primero obesidad, secundaria a la resistencia a la insulina, posteriormente puede tener mayor riesgo de diabetes. A su vez, estos niveles de cortisol elevados, aunados a resistencia a la insulina y a obesidad, pues puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Y hoy en día hay estudios tan importantes que se han publicado en revistas prestigiosas de cardiología que nos habla que una persona que no se trata su depresión o su ansiedad después de un infarto de miocardio puede tener prácticamente el doble de riesgo de mortalidad si no se trata esa patología psiquiátrica de fondo. Y ni qué decir de las adicciones. Desafortunadamente, los niveles de estrés crónicos pueden hacer que una persona intente aliviarse, ¿sí? Este concepto se llama automedicación, aunque no necesariamente habla de medicamentos, habla de cualquier persona que una persona decida, de cualquier elemento que una persona decida utilizar para buscar algún cambio a nivel de sus niveles de emociones, de comportamiento o de la forma de pensar o sentir, ¿no? Entonces, muchas personas, desafortunadamente, al tener estrés crónico, empiezan a consumir alcohol, empiezan a fumar o empiezan a tener abuso de sustancias, lo cual entonces nos habla de que muchos de los pacientes que conocemos con problemas de adicciones pudieron en realidad haberse prevenido estos problemas si se hubiera detectado a tiempo algunos de los problemas de los que estamos hablando en la actualidad. Entonces, como ven, la ansiedad no es un concepto menos importante en los seres humanos, nos pone en riesgo de diferentes problemas para nuestra salud fisiológica, pero también para nuestro comportamiento social.
¿sí? En resumen, ¿cómo podemos sospechar que esta ansiedad que podemos tener ya no está siendo esta ansiedad que hablábamos adaptativa, ¿sí? Que nos defiende ante los ciertos peligros del medio ambiente? Bueno, pues uno, si aparece sin causa identificable. Es decir, efectivamente tuve un día muy pesado en mi hospital, mucho estrés, lidiar con la enfermedad, con la muerte, con la falta de recursos, trabajando a veces en situaciones de riesgo, y al llegar a casa, estando sentados plácidamente en nuestro sofá, nuestro sillón favorito, ¿sí? A lo mejor conviviendo con familia, de repente aparece una respuesta intensa de miedo, de temor a morir, donde me sudan las manos, ¿sí? Donde siento incluso que puedo estar en riesgo mi vida. Bueno, este es un ejemplo de una ansiedad que pudiera ser, ojo, no hagan ustedes autodiagnósticos, esto requiere una evaluación detallada, pero puede ser el caso de un ejemplo en el que hay que darle importancia ya que esta apareció sin una causa identificable. Dos, cuando la intensidad es excesiva. Yo entiendo que muchas personas estamos pasando por estrés simplemente por todos los cambios tan importantes que estamos teniendo. Y no quisiera comparar, ¿no? No puedo decir que una persona que está en casa está mejor que una persona que está en la primera línea de atención trabajando con pacientes infectados o potencialmente infectados, pero tal vez una persona, vamos a poner ejemplo de una persona jubilada, en la que afortunadamente es de los pocos privilegiados social y económicamente en los que tiene dinero para mantener sus necesidades básicas, tiene el soporte de una familia, ¿sí? Tiene afecto, no hay alguna alteración significativa de sus diferentes componentes biopsicosociales, y a pesar de eso tiene niveles de estrés crónicamente elevados. Pues bueno, nuevamente podríamos hacer referencia a que esa persona ya era vulnerable genéticamente, o que hay alguna situación particular que habría que evaluar, ¿no? Entonces, una reacción excesiva de acuerdo al estímulo también nos habla de que esta ansiedad pudiera ser algo no esperado. Y por supuesto, cuando la ansiedad, a pesar de que ya disminuyó el estresor, persiste, ¿no? Es decir, vamos a ser, no diría optimista como una forma alejada de la realidad. Sabemos que ahorita se está trabajando en muchos grupos de investigación en el tema de una vacuna. Vamos a pensar que afortunadamente en poco tiempo ya estará la vacuna disponible, empezarán los procesos de vacunación a personas de riesgo. Y bueno, las personas, a pesar de esos avances, ¿sí? A lo mejor de que incluso ya está vacunada, pues sigue teniendo un miedo muy intenso a infectarse por el coronavirus. Bueno, aquí nos hablaría de que esa ansiedad es desproporcionada, ¿sí? Es persistente a pesar de que ya pasó la fase más aguda, ¿no? Estos son 3 ejemplos, ojo, no de cómo diagnosticarla, sino cómo sospechar de que que nuestros pacientes o nosotros mismos podríamos estar pasando por esta situación. Bueno, en realidad entonces, los trastornos de ansiedad son trastornos mentales, ¿sí? Para una persona con un problema de ansiedad, la ansiedad ya no es adaptativa, no desaparece y de hecho suele empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como nuestro desempeño familiar, nuestras relaciones con personas significativas, con la familia, en el trabajo, o las personas jóvenes en la escuela, y en general pues suelen afectar todas nuestras relaciones interpersonales. Estas enfermedades en realidad ya constituyen el mayor grupo de trastornos mentales en todo el mundo y son una causa muy importante de discapacidad. En esta gráfica, solamente en la parte inferior izquierda, vemos cómo ha sido el aumento de 1990 hasta el año 2013. Pasamos de los 416 millones a los 615 millones de personas afectadas con estos problemas, ¿no? A nivel mundial afectan a más de 264 millones en la actualidad, ¿sí? Y particularmente en México afectan van a afectar al 14% de la población en algún momento. Las mujeres desafortunadamente se ven más afectadas por estos trastornos que los hombres, y desafortunadamente el personal de salud y particularmente las mujeres del personal de salud son más afectadas que el resto de la población, ¿sí? Entonces, ojo, si no ponemos atención a esta parte, nosotros somos una población vulnerable, de riesgo para este tipo de problemas. Por lo tanto, debiéramos establecer medidas de prevención, ¿sí? Ya las comentaré más adelante, para que se puedan llevar a cabo para evitar que se desarrollen este tipo de problemas. O dos,
saber identificar los síntomas, reconocerlos, aceptarlos y buscar la ayuda necesaria cuando ya se están presentando, ¿sí? A diferencia de lo que mucha gente piensa, más del 50% de los problemas de salud mental se presentan durante el final de la infancia y la adolescencia o la adultez temprana, pero pues muchos de estos problemas no son atendidos hasta después de muchos años. Tienden a ser crónicos, ¿sí? Alguna gente refiere que por algún tiempo disminuyen, pero realmente suelen exacerbarse, sobre todo en situaciones de mayor estrés. Desafortunadamente no vienen solos este tipo de problemas. Los trastornos de ansiedad a menudo son seguidos por la depresión y otras afecciones de salud mental. Les comentaba particularmente el riesgo de adicciones es latente en algunos de los problemas de ansiedad, sobre todo el trastorno de ansiedad social. Lo que significa que también puede ser un marcador de riesgo para un grupo de enfermedades. Existen tratamientos psicológicos, farmacológicos, psiquiátricos eficaces, pero desafortunadamente a nivel mundial, menos de la mitad de los afectados suelen recibir tratamiento, ¿sí? Y en México, solamente 2 de cada 10 personas que los presentan reciben tratamiento. Entonces, cuando nos preguntan a veces en entrevistas, ¿no? ¿Por qué la gente no sigue las indicaciones? ¿Sí? ¿Por qué la gente no hace caso de cuando están viendo que hay un problema tan importante? Bueno, no estoy psiquiatrizando la experiencia del comportamiento humano, ¿no? Sabemos que hay muchos factores involucrados, pero quiero que sepan que una persona con altos niveles de ansiedad y con pocos mecanismos para afrontarla, pues no creo que vaya a ser una persona que pueda actuar de una manera prudente, racional, empática con los otros seres humanos. En realidad, muchas de estas personas pueden estar afectadas por este tipo de problemas, ¿sí? Aunque, aclaro, no es la única explicación, sin embargo, dada la frecuencia de este tipo de problemas, no pudiéramos desestimar su impacto, ¿no? ¿Qué pasa en México desafortunadamente? Bueno, este es un trabajo publicado por petición de la Academia Nacional de Medicina a un grupo de especialistas en psiquiatría del país, ¿sí? Se llama La depresión y otros trastornos psiquiátricos, fue publicado en 2015 y coordinado por la doctora Medina Mora, en la que a través de diferentes trabajos de investigación han encontrado un problema muy importante en México. En realidad, la gente que tiene problemas de ansiedad, ¿sí? Solamente un 9% acude a tratamiento y va a acudir con personas no médicas, ¿sí? Con especialistas no médicos. Un 6% acude a medicina alternativa, un 4% con médicos generales, un 1.7% por psiquiatra, un 1.7%. Así que como pueden ver, en realidad nosotros no somos quienes vemos desafortunadamente este tipo de problemas y sube a un 5% cuando los casos son muy severos, ¿no? Vean, en este trabajo de investigación encontraron que el tiempo en que transcurre entre una persona tiene una enfermedad mental como ansiedad y que llega a tratamiento es de 15 años, por ejemplo, para un trastorno afectivo como la depresión, 25 años, ¿sí? Para un trastorno de ansiedad o por un trastorno por abuso de sustancias. 25 años. Y como pueden esperar en cualquier evento médico, imagínense ver un paciente diabético que fue diagnosticado, por ejemplo, a través de una curva de tolerancia a la glucosa, o un paciente que lleva 30 años sin un diagnóstico sin el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Pues creo que hablamos de 2 casos muy distintos, con pronósticos muy distintos y evidentemente con comorbilidades muy, muy distintas. Así que, como pueden ver, tenemos diferentes problemas, ¿sí? En realidad, lo que se ha encontrado a nivel de investigación sobre por qué sucede esto en México en particular, pues bueno, creo que nos queda claro a todos quienes trabajamos en el sector salud que hay una importante falta de recursos. Además, esos recursos están mal distribuidos, ¿sí? Hay falta de atenciones, de proveedores de atención médica especializados, ¿sí? Pero creo que algo que nos queda claro a los especialistas, que tal vez más allá de eso, la principal limitante sería el estigma social asociado con este tipo de trastornos. Es decir, la gente no acude porque sigue pensando que son cuestiones de voluntad, de fortaleza, que quien acude con ellos es débil, ¿sí? Teorías psicológicas, algunas de ellas obsoletas, ¿sí? En las que no se comprende
todos estos cambios y que en realidad un problema de ansiedad por una depresión no es distinta de la diabetes, de la hipertensión. Son personas con factores de riesgo, factores de vulnerabilidad, también hay factores de protección, ¿sí? Y que simplemente nos puede afectar a cualquier persona. Este tipo de enfermedades no respeta ni nivel económico, ni posición social, ¿sí? Ni grado de inteligencia. Entonces, desafortunadamente en países como el nuestro el estigma es muy importante y bueno, no es el tema central de esta plática, pero incluso ha habido publicaciones o trabajos de investigación en los que investigan en personal de salud cuáles son los niveles de estigma hacia la salud mental, comparándola, por ejemplo, estudiándola en propio personal de salud y la población en general, y han encontrado que incluso el estigma puede ser igual y en algunos casos mayor, aún siendo personal de salud. Pues como pueden ver, no vamos a poder educar ni transmitir el mensaje de es importante cuidar de la salud mental de nuestros pacientes si de entrada no lo hacemos de la nuestra. Bien, la primera conclusión entonces hasta esta parte de esta sesión es que las personas en general no buscan atención para los problemas de salud mental. Las personas demoran esta búsqueda de atención, ¿sí? 15 a 25 años, desde que inicia el problema hasta que se logra llegar con la persona adecuada. Aparte, cuando lo hacen, no acuden con la persona apropiada, prefieren ir con el chamán, con el sacerdote, con el brujo, con la amiga, ¿sí? Y obviamente, pues esperamos que los pacientes, cuando un psiquiatra los vemos en los consultorios, generalmente ya son pacientes cronificados, a veces maltratados, ¿sí? Aquí podemos tener las dos acepciones, maltratados por la sociedad, que los juzga, que los estigmatiza, y aparte maltratados por tratamientos no basados en evidencia que a veces dan a un grupo de personas que trabajan o no en áreas de salud. Sí, obviamente ya se presentan con complicaciones o comorbilidades médicas, ¿sí? Médicas no psiquiátricas, problemas de consumo de sustancias, etc. Bien, pues, ¿qué hay de este tema tan importante de COVID y nuestra salud mental? Pues, durante cualquier brote de una enfermedad infecciosa, las reacciones psicológicas de la población desempeñan un papel fundamental. Esto, a pesar de que es un tema que obviamente por la importancia epidemiológica en salud pública, se ha llevado ahorita mucho a comentarse en diferentes foros, es algo que ya diferentes especialistas ya lo habían estudiado desde hace algún tiempo. La reacción psicológica en realidad puede determinar cómo se propaga una enfermedad en una sociedad. Obviamente esto regulado a través de la ansiedad, de las reacciones de pánico, la búsqueda injustificada de atención en salud, ¿sí? Por supuesto, esto tiene que ver con la aparición de angustia emocional durante y, por supuesto, después del brote, ¿sí? A pesar de este hecho tan trascendente, normalmente no se proporcionan recursos suficientes para controlar o atenuar los efectos de estas pandemias sobre el bienestar mental. Así que pues estas imágenes todos las recuerdan seguramente, a lo mejor las vivieron, a lo mejor estuvieron ahí, ojalá que no se hayan expuesto, pero gente comprando víveres, medicamentos, agua, etcétera, lo cual además de mayor riesgo de contagio puede crear desabasto en las sociedades, reacciones más severas, gente peleándose, ¿verdad? Ahí agrediéndose, podrían ser por la última caja de papel de baño o por alguna situación. Pero obviamente estas imágenes son preocupantes. El número de gente que, dada las reacciones de pánico, exigía, por ejemplo, que se le hiciera la prueba, aunque no fuera una población de riesgo, abarrotando los hospitales, los sistemas de salud, poniéndose realmente en mayor riesgo de infectarse y pues todas las consecuencias que conocemos, ¿no? Por supuesto, no quiero insinuar que no sea importante que se hagan todos los protocolos basados en evidencia científica, el número de pruebas apropiadas, etcétera. Lo que quiero transmitirles es cómo nuestras reacciones de ansiedad desmedida, de pánico, pueden en realidad volverse contra nosotros mismos y ponernos en realidad en mayor riesgo. Por lo tanto, las necesidades psicológicas y psiquiátricas no deben pasarse por alto durante ninguna fase de la gestión de una pandemia. ¿Sí? Este es un modelo de Sunin y Myers sobre las fases típicas de un desastre. Bueno, tenemos la fase de predesastre, en algunos casos se pudo anticipar. Creo que
con las diapositivas introductorias donde les hablaba sobre el trabajo del exdirector de la Organización Mundial de la Salud, donde desde hace 15 años ya nos hablaba del riesgo de este problema. Creo que pudimos haber hecho mucho para evitar lo que está pasando, en algún grado, ¿no? En algún grado. El problema fue más agudo inicialmente en Asia y Europa, lo cual nos dio otra segunda oportunidad de establecer medidas. Sin embargo, pues ante gobiernos y países con poco desarrollo, con diferentes problemas que los aquejan, se hace más difícil llevar a cabo esta prevención efectiva. Durante esta fase del predesastre, y empieza realmente ya el impacto propiamente del problema de salud pública, tenemos diferentes reacciones. Va a haber una fase heroica en que las personas suelen tratar de unirse, de brindarse apoyo psicológicamente. De hecho, aumenta la cohesión social. Eso le llamamos un fenómeno de luna de miel. Pareciera que entonces cada país está sacando lo mejor de sí mismo y bueno, va a haber un resultado muy positivo. Bueno, desafortunadamente después de esa fase de luna de miel sigue una fase de desilusión, sobre todo porque se empiezan a vivir las pérdidas humanas, las pérdidas económicas, las pérdidas sociales, ¿sí? Y entonces empieza a haber una disminución de la cohesión social, hay el mayor riesgo de otro tipo de problemas, aumenta el estrés, y es donde la gente se encuentra muy vulnerable a estas reacciones de las que hemos estado hablando, a reacciones no adaptativas. ¿Podemos hablar de una reconstrucción? Sí, pero esa reconstrucción va a requerir mucho tiempo, ¿sí? Y en algunos casos, dependiendo de las pérdidas que se hayan presentado, las personas no van a llegar a esa reconstrucción si no se brinda el soporte y el tratamiento apropiados. Entonces, pues los factores psicológicos desempeñan un papel importante en la adherencia a las medidas de salud pública y a la forma en la que las personas afrontan la amenaza de infecciones y obviamente las pérdidas subsecuentes. Las reacciones psicológicas a las pandemias van a incluir una serie de fenómenos como los que vamos a comentar adelante, comportamientos mal adaptativos, y ahí disculpen, se me fue un D de más, angustia emocional importante, respuestas defensivas, ¿sí? Estas están determinadas por patrones psicológicos. Algunas personas tienen el rasgo de ser desafiantes con las autoridades. Es un problema, de hecho, que se diagnostica en la infancia bajo un grupo de trastornos que se llaman trastornos de la conducta. Estas personas, si no reciben un tratamiento apropiado durante esa etapa, pueden ser personas altamente hostiles, desafiantes con cualquier tipo de autoridad, sea académica, sea una autoridad legal, y por supuesto las autoridades en salud. Así que pues un grupo importante de personas, ¿sí? No significa tampoco que estén pasando por ansiedad o depresión, ¿no? No quiero generar más estigma del que de por sí ya tienen nuestros pobres pacientes, sino algunas personas francamente son personas hostiles y agresivas, con una incapacidad de seguir las normas sociales, en pocas palabras, ser personas muy proclives a la delincuencia y que evidentemente pues no van a seguir ninguna recomendación, ¿no? Así que esas personas se ponen en riesgo sin ninguna conciencia y nos pueden terminar poniendo en riesgo a los demás. Por lo tanto, aquí los sistemas legales de justicia van a adquirir un papel muy importante porque probablemente ellos no va a ser a través de una intervención basada en la empatía ni explicarles el problema lo que los va a llevar a tener un cambio en su comportamiento. Probablemente puede ser más un adecuado sistema legal, ¿sí? En las que haya consecuencias claras y efectivas para las personas que no siguen estas normas sociales con la finalidad de protegernos. Por supuesto, las personas con problemas previos psicológicos son especialmente vulnerables durante este tipo de periodos, ¿no? Este es uno de los estudios más importantes que se ha hecho sobre este tema. El estudio es el impacto psicológico, la respuesta psicológica inmediata asociada con las diferentes fases de la infección por coronavirus. Este fue un estudio que se hizo en China, ¿sí? En diferentes regiones, ¿sí? Un estudio en 1.210 personas que se encontraban confinadas en casa en 194 ciudades de China. Esto se hizo en enero y febrero de 2020. Ellos contestaron su encuesta en línea a través de dos instrumentos validados.
Uno, para evaluar el nivel del impacto del evento, ¿sí? En este caso de la pandemia. Y dos, una escala para valorar síntomas depresivos, de ansiedad y de respuesta al estrés, ¿sí? Es el DAS-21. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues algo muy significativo. Más del 54% de las personas, es decir, más de la mitad de la población, va a tener un impacto psicológico de este brote por COVID considerado de moderado a grave. Y es una cifra realmente preocupante, muy alta. Un 30% reportó síntomas de ansiedad de moderados a graves. Tal vez algunos pensaban, bueno, doctor, y no va a hablar del tema de COVID, ¿por qué hablo tanto tiempo de la ansiedad? Pues bueno, en esta diapositiva le respondo. La ansiedad fue el problema de salud mental más importante asociado con la presencia de este nuevo agente viral. ¿Sí? Y el 17% reportó síntomas depresivos de moderados a graves. Aquí viene lo más interesante del estudio. ¿Qué personas tuvieron mayor impacto psicológico y mayores niveles de estrés, de ansiedad y de depresión? Uno, sexo femenino, es decir, así como pasa en los problemas de ansiedad en general, las mujeres también tienen un mayor riesgo de tener un impacto en su salud emocional derivado de esta pandemia por el coronavirus. Quienes se encontraban estudiando, ¿sí? La gente más joven, ¿sí? Las personas que tenían de manera que se autoevaluaban con un mal estado de salud, pues creo que se entiende que al reconocerse más vulnerables puede tener mayor impacto en su salud, por lo tanto es importante y sobre todo estrategias de prevención y de atención de aspectos psicológicos en gente vulnerable, que en México pues es bastante la población, ni que hablar de la población geriátrica que están escuchando todos los días, como ellos son la población de más alto riesgo y a veces solamente se les deja con esos niveles altos de ansiedad. La familia trata de protegerlos aislándolos, ¿sí? Y el pobre viejito se nos queda en casa solo, ¿sí? Sin una red de apoyo familiar ni soporte psicológico. Muchos de ellos le están pasando realmente bastante mal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el distanciamiento. No se refiere al distanciamiento emocional, mantener contacto regular por teléfono, ¿sí? A través de los métodos que ustedes gusten, es importante brindar el soporte, ¿no? Y bueno, las personas que tienen síntomas físicos específicos, mialgias, mareos, bueno, aquí en el estudio pusieron coriza, ¿no? La rinorrea, obviamente porque son los síntomas de los más habituales relacionados con el diagnóstico de coronavirus, ¿no? Y algo bien interesante, esta parte fue algo que pues otros estudios lo están siguiendo, lo siguen analizando. ¿Qué personas tuvieron menor un impacto psicológico y menores niveles de estrés, ansiedad y depresión? Pues los hallazgos son interesantes. Las personas que consideraron en su entrevista que tuvieron información sanitaria actualizada, confiable, no amarillista, ¿sí? Por ejemplo, sobre cómo están los avances en los tratamientos, cómo está la situación local de los brotes en sus comunidades, pues es decir, una adecuada información epidemiológica, científica, imparcial, pues se asociaba con un menor impacto psicológico. De ahí de que nuestras autoridades juegan un papel muy importante. Como les comentaba en uno de los gráficos iniciales, nuestra salud mental tiene diferentes componentes. En los aspectos sociales, en este caso, la información que nos brinda nuestras autoridades en salud pueden jugar un papel determinante en cómo nos sentimos y en cómo nos podemos comportar. Y dos, las medidas de precaución específicas, por ejemplo, higiene de manos, el uso de cubrebocas o de una mascarilla protectora, también se asocia con un menor impacto psicológico. Tal vez ustedes sobre todo son personal muy capaz, que está actualizado y que tal vez incluso conozcan las cifras exactas de en qué medida puede ofrecer una protección real, por ejemplo, una mascarilla o un cubrebocas de algodón, de ciertos materiales, por cuánto tiempo es útil un material de tipo, para uso hospitalario, como las mascarillas, ¿no? Que utiliza el personal en zonas de riesgo. Realmente aquí la traducción es distinta un poquito a nivel psicológico. Parece que el hecho de llevar a cabo estas medidas, ¿sí? Nos puede ofrecer un bienestar
más allá de las cifras específicas en las que pueden limitar o que pueden ocasionar un contagio. El sentirnos, favorecer la cohesión social, el seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, cuando estas, como comento, son confiables, ¿sí? Puede reflejarse en un importante bienestar en nuestras poblaciones. Pero bueno, ¿qué hay del sistema de salud? El sistema de salud, no tengo muy poco que comentarles en esta área. Sabemos las complejidades que suceden en nuestro país, falta de acceso a salud, servicios rebasados, infraestructura insuficiente, personal insuficiente, y desafortunadamente eso hace una mayor sobrecarga de trabajo a quienes están en las diferentes áreas. Pues obviamente creo que queda claro que nos pone en mayor riesgo de este tipo de problemas, porque eso lo traducimos como un estrés crónico. El desbordamiento de la demanda asistencial, ¿sí? Donde los profesionales aparte también se pueden contagiar. Sabemos el número importante de casos que han sucedido en el estado de contagios dentro de los mismos hospitales por el mismo personal de salud. Y el riesgo de infección o de transmitirlas no se ha detenido. Y hay un equipo y equipamientos insuficientes que limitan la comunicación y la seguridad. Hay un gran estrés en los centros de atención directa, experimentando miedo, pena, frustración, culpa, agotamiento, ansiedad. Y quiero que quede claro que esto no está limitado a los centros hospitalarios COVID. Estas poblaciones pueden llegar inicialmente a cualquier clínica de cualquier entidad del Estado, y los médicos y el personal de salud en realidad están, la mayoría, con un estrés muy importante porque conocen el riesgo al que se están exponiendo. Además, pues el personal de salud se expone al miedo, al desconsuelo, a las reacciones que tienen que ver con el duelo, como enojo, ira, culpa de los familiares o las amistades, por la muerte, por las enfermedades graves, ¿sí? Y en algunos casos, algunas personas han decidido salir de casa para proteger a sus familias, limitando así algunos aspectos de su soporte familiar y emocional. Tenemos entonces que los retos del personal sanitario están, que está en crisis. Aparte hay dilemas éticos y morales sobre a quién tratar, a quién priorizar. ¿Sí? Desafortunadamente el tema de la bioética, aunque se ha trabajado ya desde hace algunos años, por ahí hace ya varios años, cuando el doctor Guano, me parece, fue el jefe de enseñanza, estuvimos trabajando en un comité de bioética. Desconozco actualmente cómo siga el estatus, sé que siguen funcionando, pero estas intervenciones de bioética son fundamentales, sobre todo en el quehacer hospitalario, y no debiera ser nunca responsabilidad de un solo médico el tener que decidir esto, ¿no? Debe haber protocolos bien claros establecidos, comités de bioética que funcionen en los hospitales para que una persona pueda apoyarse y en la toma de decisiones complejas de lo que podemos estar pasando en este tiempo. Bueno, ese es en general el panorama, ¿sí? Quiero transmitirles, ya para casi terminar esta sesión, que para ustedes, personal de salud, que es normal sentir miedo, ¿no? El estrés y los sentimientos que lo acompañan no son reflejo de su capacidad ni indican debilidad, ¿sí? Atender nuestra salud mental y bienestar psicosocial en estos momentos es tan importante como cuidar de nuestra salud física en general, de la cual no está separada, ¿sí? Es importante cuidarnos en estos momentos. Yo sé que como médicos, desafortunadamente y afortunadamente, mucho de lo mejor que tenemos ha surgido de esa capacidad de dar, de esa capacidad de altruismo, pero si hay algo que siempre transmitimos en salud mental, en los consultorios, es que el masoquismo no aplica a la salud mental. Una mamá que me dice que pues ha estado con un papá violento, abusador crónico, por mantener una familia, le digo, si usted quiere bienestar para sus hijos, tiene que pensar en su propio bienestar emocional. No va a poder brindar algo que usted no tiene, ¿no? Y pues en general, aunque no quiero compararlo con un ejemplo psicopatológico, lo que les quiero decir es que ustedes a su vez tienen que encontrarse en sus mejores condiciones, dado que las características de su trabajo es de alto estrés, así que descansar en la medida de lo posible,
¿A qué me refiero con descansar? Pues bueno, pasar tiempo con la familia, hacer las cosas que les gustan cuando están en sus días de descanso, practicar ejercicio puede ser algo muy importante y no acudir a otro trabajo bajo el argumento de un mayor ingreso económico. No digo que no sea importante, yo sé que cada uno de ustedes tiene una particular situación, pero habría que poner en la balanza qué se gana y qué se pierde con cada una de esas decisiones. Alimentarse saludablemente, ¿sí? Es lamentable que algunos médicos, algunos residentes pasen sus horas de sueño, sus horas de alimentación, ¿sí? Hay estudios que se están llevando a cabo, alguno en el hospital de Massachusetts, en el que se ha encontrado que los residentes que saltan alimentación, que están durmiendo mal, suelen cometer errores médicos más graves, ¿no? Por lo tanto, las decisiones en esas áreas de enseñanza tienen que ver con entender que si no trabajamos, si no tenemos gente sana emocionalmente en las diferentes áreas de salud, no vamos a poder dar este cambio que todos quisiéramos para nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces, hay que alimentarse, cuidar la calidad de los alimentos que hacemos, realizar actividad física. Eh, eh, Hay ya trabajos importantísimos en la actualidad que nos hablan cómo se favorecen diferentes procesos neurobiológicos que impactan nuestra salud emocional a través del ejercicio, ¿no? Así que, pues mi recomendación, 40 minutos de ejercicio moderado aeróbico 4 veces por semana. Mantenerse en contacto con familia y los amigos. Yo sé que a veces en la familia es difícil hacer descarga de todos esos niveles de estrés. Como médicos a veces decimos, bueno, mi familia no se merece que sea el depositario de todas estas broncas que suceden a nivel del hospital, pero bueno, también nosotros es importante que podemos hablar sobre eso que nos preocupa. Tal vez en este caso nuestros amigos, nuestros colegas pueden ser personas más indicadas para hablar sobre esas preocupaciones. Les recomiendo, por favor, yo sé que alguien pudiera pensar, bueno, pues con decirlo alguien no lo deja de hacer. Bueno, depende. Tal vez en quien tenga ya un problema establecido de abuso de sustancias, pues obviamente requiere otro tipo de atención. Esa persona le invito a acercarse con un especialista. Pero para los que están de ustedes que no lo hacen o no lo hacen habitualmente, por favor, no lo empiecen, ¿no? Realmente el tabaco es una sustancia muy adictiva, es la puerta de entrada a otro tipo de cuestiones, principalmente el alcohol, y realmente solamente esto va a complicar sus niveles de ansiedad en el largo plazo. El alcohol y las drogas y el tabaco son ansiogénicos y depresogénicos, es decir, va a favorecer estos estados, incluso en personas vulnerables los puede ir detonando gradualmente, así que no buscar el alcohol y las sustancias como formas de lidiar con el estrés, apóyense en sus redes de amigos, apóyense en sus redes de colegas, ¿sí? Para los que afortunadamente puedan estar en casa, pues no se sobresaturen con información, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde el interés económico a costa del amarillismo, pues es lo que impera. Así que mejor pasen ahí tiempo con sus hijos. No les digo qué hacer, cada familia tiene un contexto particular, no podemos generalizar, es cierto. A veces vienen algunas recomendaciones muy sofisticadas y algunas personas dicen, bueno, pues sí, yo quiero hacer yoga, pero con trabajos que puedo en mi casa, ¿no? Bueno, en ese caso yo les recomiendo que busquen, por ejemplo, algunos de ustedes tendrán un talento oculto, tienen su guitarra que no han tocado, tienen su teclado, lo que sea, ¿no? Una flauta. El tener esas experiencias con los hijos puede ser muy significativa para ustedes, ¿sí? Puede brindar mucho bienestar. Alguna actividad tan sencilla como cocinar juntos, a pesar de que sea algo de lo cotidiano, de lo que pudiera parecer trivial, es una experiencia muy agradable de soporte para los hijos, donde se sienten tomados en cuenta, donde participan, donde aparte desarrollan su creatividad. Así que, pues, déjense apoyar por sus hijos. Muchos están en toda la disposición de hacerlo. Limiten el estar expuestos a los medios de comunicación, a los teléfonos celulares, ¿sí? No que sean malos, ¿no? Sería todo un tema de otra sesión, pero sí es importante que limiten su uso a algo moderado, ¿no? Tal vez siempre decimos que no tenemos tiempo para nuestra pareja, para hablar sobre nuestros proyectos, nuestros planes, alguna que otra situación que haya que clarificar, pues bueno, tal vez sea el momento para hacerlo, ¿no? Y 4, los niños pequeños pues requieren sobre todo vernos bien a nosotros, así que cuidar de nuestra salud, el jugar con ellos, realmente brindarles afecto es lo que necesitan para un adecuado desarrollo, ¿no?
Un tema más que no quiero dejarles de comentar. Tengan en cuenta el país en donde estamos, ¿no? Más del 40% de la población está en pobreza, ¿sí? Y otro porcentaje más en pobreza extrema, es decir, no tienen ni lo mínimo para sobrevivir. Así que a veces escucho gente que incluso ha ofendido a gente en la calle porque va caminando, porque no traen cubrebocas. Nosotros mismos podemos ser blancos de agresión como personal de salud, ¿sí? Nuestros niños, nos dice la UNICEF, que más del 50-60% experimenta métodos violentos en casa como forma de educación, ¿no? Entonces, esto solamente para darles algunas cifras muy puntuales, cifras duras, pues hay que aceptar en qué país estamos, ¿no? Nos gustaría poder decir que vamos a hacerlas, implementar medidas como las que se hacen en Suiza, en Bélgica, en algunos de los Países Bajos, pero no es nuestra realidad, ¿no? Y aunque de ninguna manera digo que hay que justificar lo que hacen algunas personas al ponerse en riesgo, al poner en riesgo a nosotros, también deberíamos de pensar en qué circunstancias se encuentran esas personas, ¿no? El tratar de entender esto nos podría ayudar a nosotros a alejarnos de emociones negativas, ¿sí? Y a su vez a quienes dirigen nuestros destinos en salud pública, tal vez a tomar otro tipo de intervenciones más eficaces para poder afrontar este problema. Bueno, les comentaba en la gráfica, en alguno de los estudios que se hicieron sobre la relación entre COVID y salud mental, que el segundo grupo de enfermedades más importantes o de síntomas son los síntomas depresivos. No quiero dejar de invitarlos a ustedes a que sepan que es importante detectarlos y en dado caso tratarlos si es que es necesario, ¿no? Los principales síntomas de la depresión son el aislamiento, es decir, dejo de convivir con las personas importantes para mí. Y alguien puede pensar, bueno, es que si estoy en casa, ¿cómo me aíslo? Bueno, pues no convive, se encierra, ve la tele a solas. Si alguien se acerca, va y se va a otra habitación. ¿Sí? El sentirnos con poca energía la mayor parte del tiempo, tener dificultades para concentrarnos, el notar que nos enojamos con mucha facilidad, eso a veces uno no se da cuenta, pero las personas que nos conocen sí, el sentirnos tristes, el empezar a utilizar alcohol o drogas cuando antes no lo hacíamos, el perder apetito o comer en exceso, el tener problemas para dormir, a pesar de tener, por ejemplo, una jornada muy agotadora, ¿sí? Y llegan a su habitación en la noche y pues no pueden, no pueden simplemente iniciar a dormir o buscan recurrir a algunos medicamentos para hacerlo, ¿sí? Pensamientos de muerte, ¿sí? O en algunos casos, francamente, ideación de suicida, y por supuesto sentimientos de culpa. O sea, todo está pasando porque hice, porque no hice, porque dije, porque no dije. Son los principales síntomas de la depresión. Hay que reconocerlos y buscar, obviamente no autodiagnosticarse, pero sí buscar un profesional de la salud cuando se tenga la duda. Bueno, pues prácticamente para cerrar, no quiero dejar de comentar, tuvimos un suicidio de un personal de salud, una doctora conocida y apreciada por muchas personas, ¿sí? Y pues el riesgo de suicidio es un tema importante, real en temas de salud mental. Desafortunadamente por los niveles de estigma, mucha gente sigue sin conectar que el suicidio es algo prevenible y que lo que subyace no es un evento que no se podía prevenir, que es un evento sin explicación. Créanme, en más del 90% está involucrado situaciones de salud mental y en la mayoría de esos casos son precisamente la depresión y la ansiedad, en algunos casos el abuso de sustancias, lo que está involucrado. Entonces, como personal médico no debemos de dejar de reconocer que este es un problema que nos aqueja y que debemos reconocerlo, aceptarlo y bajar un poquito a veces ese ego que tenemos tan crecido para a la vez que pedimos a nuestros pacientes que sigan las recomendaciones que les damos, pues nosotros seamos un ejemplo de cómo cuidar nuestra salud emocional. Voy a ponerles un video, dura menos de 2 minutos. Medical training is challenging. It's frustrating. Exhausting. Overwhelming. Especially when things pile up on you. My marriage is falling apart. I took out $183,000. I made a mistake. Bad.
Sometimes I feel like I'm in over my head. I just don't feel prepared. Sometimes I think the real mistake is thinking I'm the other. We all have our ups and downs, but if somebody starts acting really down, not able to sleep, or sleeping fine, cutting friends out, giving her stuff away, if somebody just doesn't seem like himself, not doing it, well, showing up late, not getting things done, somebody starts acting reckless, yelling at nurses, snapping at people, drinking fun. He might be feeling burned out. Worst part, now get overwhelmed, like and then they may find it even harder to ask for help. Medical students and residents have higher depression, burnout, they have a high risk of suicide. That's something we all need to understand. The risks and how to look out for ourselves and each other. When it happens, I had no idea. I thought it was just I thought she could open. Suicide can be prevented. If someone you know is acting differently or really down, don't think they know. Say so. Say, are you okay? How can I help? The best way to prevent suicide is to show you care and get the person to help you. So don't be afraid to ask straight out. Are you feeling so bad? You're thinking about taking your life. People want faculty, students, friends, anyone. Are you thinking about killing yourself? And if she says yes, maybe, or sometimes, here's what you don't. That's great. One mistake isn't worth killing yourself over. That's not going to solve anything. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's get you some help. Assume you're the only one. So, get this person. None of us can be ashamed of getting help. Getting help is wrong. Whether or not you're in help, there are people she can talk to. Whether or not she can always make sure she has the National Suicide Lifeline. Help her find someone to call. Someone who knows how to help. Ask the dean for student affairs or the program director. If you think she's about to hurt herself, don't leave her alone. If it's an emergency, call 911. Don't get down. Don't have our back. Sometimes people would think something's wrong. The only way to find out is to ask. Are you thinking about it? Don't wait until you're sure. Trust your gut. It never hurts to ask. It never hurts to care. It can make a big difference. Any one of us. All the difference. In someone's life. Bueno, pues finalmente les quiero en una especie de conclusión de comentarles brevemente algo sobre este texto. Como sabemos, una de las tragedias humanas por un desastre natural que vivimos fue en el terremoto de 1985. En esta crónica del escritor intelectual Carlos Monsiváis, No sin nosotros, terremoto, es un periodo pues, particularmente doloroso que incluso sigue teniendo secuelas psicológicas, sociales, humanas hasta nuestros días. Cuando se empezaron a aparecer por televisión algunas de estas imágenes como las que están viendo, diferentes grupos de ayuda de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, de la ONU, empezaron a coordinar y a ofrecer la ayuda humanitaria, establecer grupos de rescate internacionales, y la respuesta de nuestro aquel entonces presidente fue de no necesitamos ayuda, tenemos todo bajo control. Les hago este comentario porque desafortunadamente por muchos factores que no es el momento en esta sesión de poder analizar con detalle, pues no se ha encontrado el soporte ni en salud, ni económico, ni social que esperamos, ¿no? Pero hay una experiencia maravillosa, trascendente, que fue el concepto de sociedad civil,
durante ese tiempo, muchas, miles, o sea, sería difícil cuantificar en qué medida y cuántas personas, pero las reacciones de apoyo, de trabajo de la sociedad por mejorar, por ayudar, por trabajar por lo más valioso que tenemos, que somos en sí misma, nuestra sociedad, los seres humanos, pues dio respuestas y ejemplos pues, que están para la posteridad, por ejemplo, en algunos de estos textos, ¿no? Entonces, quiero comentarles que conocemos que pasamos por diferentes situaciones graves, críticas. Nuestros sistemas de salud han estado ya por muchos años bajo situaciones muy, muy críticas y pues creo que estas situaciones adversas, así como ese conjunto de edificios que no se les dio el mantenimiento, que no fueron creados con una apropiada infraestructura, pues no pudieron soportar estas experiencias, este evento, este desastre natural. No podemos decir lo mismo de los seres humanos. Los seres humanos tenemos capacidades a veces desconocidas, capacidades insospechadas de afrontamiento, aun cuando alguien aunque alguien pueda pensar que no es así. Así que, pues, creo que como sociedad, trabajando a través de la educación, ¿sí? Que puede ser, creo, una de las vías principales de modificar los problemas, el impacto de estas situaciones que estamos viviendo y pues nos da un ejemplo de cómo a veces sin la mejor dirección, ¿sí? Los seres humanos tenemos capacidad de organizarnos y de cuidarnos de nosotros mismos. Pues bueno, les agradezco mucho a quien se dio el tiempo esta mañana. Yo sé que muchos están bajo una situación muy difícil en sus hospitales. Voy a dejar el micrófono abierto. Les voy a pedir a ustedes, por favor, que están invitados a hacer un comentario, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a dar el espacio unos 2, 3 minutos. De antemano agradecemos el tiempo y la gran ponencia del doctor, el psiquiatra Roberto Cárdenas Arriola. Aprovechen estos minutitos para poder hacer alguna pregunta o algún comentario. Solamente abran su micrófono, hagan la pregunta y vuelven a cerrar su micrófono. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, solamente quiero comentarles que en el Instituto de Salud Mental tenemos algunos recursos disponibles en la página oficial, institutodesaludmental.gov.mx, algunas guías prácticas que pueden ser de utilidad para sus pacientes, para sus familiares, para ustedes mismos, para cuidar algunos aspectos importantes de salud mental. Cómo podemos brindar información apropiada de temas de salud mental a nuestros niños cuando los tenemos en casa, ¿sí? Son información, documentos de UNICEF de una adecuada calidad metodológica. Y también tenemos una línea de salud mental. Esta es una línea de primera ayuda psicológica, donde psicólogos capacitados, certificados por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? A través de la capacitación de primera ayuda psicológica, brindan atención tanto a personal o no de instituciones, ¿sí? A la población en general, para poderlos educar, orientar y si es necesario, brindarles información sobre referencias a unidades de atención en temas de salud mental. Y pues de mi parte es todo. Nuevamente les agradezco. Los dejo con el licenciado César para que les dé las recomendaciones finales y la información. Bueno, más que nada, agradecer el tiempo de ustedes, agradecer el tiempo del doctor Roberto Cárdenas Arriola por esta magnífica ponencia. Quisiera agradecerles también a nombre de nuestra directora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, la doctora María Soledad Ruiz Canán, por agradecerles por su tiempo y más que nada, pues por la participación que han tenido, el tiempo que se han dado. De no haber nada más por el momento, a menos que haya alguna
pregunta, vamos a dar por terminada esta sesión ya debido al tiempo. Y pues nos veríamos hasta la próxima y que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias por la ponencia. Muy agradecido y también con el doctor. Estamos al pendiente de las siguientes ponencias. Muy bien, ahí estarán informados a través del licenciado Pablo Ríos. Por el momento vamos a concluir y cualquier cosa pues los tendremos informados. Que pasen una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.